Estamos estudiando cómo interpretar la palabra de nuestro Dios, es nuestro curso, así que mi esperanza es que en la gracia del Señor usted esté creciendo en su amor por la palabra y también en su entendimiento. La Biblia nos anima a crecer conocimiento de la verdad y por eso estamos estudiando este tiempo y hemos estado considerando algunos principios bíblicos para interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Quién nos enseña a interpretar la Biblia? La Biblia. ¿De dónde encontramos los principios para interpretar la palabra de Dios? De la Biblia. Cómo el Nuevo Testamento interpreta el Nuevo Testamento, cómo los profetas interpretaron la ley, cómo los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento, cómo Jesús interpretaba la palabra del Señor. Entonces, hemos tomado 5 principios. Tenemos el principio gramático, el principio literal, ¿qué más? De síntesis, ¿qué más? Histórico, ¿qué más? Y el práctico, ¿no es cierto? Y a través de estos principios y puestos en práctica, estamos interpretando la palabra de Dios. Y hemos aprendido a formularnos 4 preguntas que resumen todo el trabajo que estamos haciendo durante todos estos meses. La primera pregunta va a animarnos ¿a qué? A estudiar el contexto. La pregunta es, ¿dónde está el texto? Eso es lo primero que Dios debe preguntarse. Antes de interpretar la palabra de Dios, debe saber dónde está el texto. Amén. Entonces, analizamos el contexto. Lo que está fuera del texto se llama contexto histórico y lo que está dentro del texto se llama un contexto literario. Amén. Literario. Entonces, dentro del contexto literario hay un contexto canónico. Lo repito porque hoy vamos a usar un poco de eso. ¿Qué es el contexto canónico? El rol del libro con el resto de la palabra de Dios. Amén. Tiene dirección, tiene intertextualidad, etc. Luego hay otro contexto, es el contexto lejano. En realidad es el trabajo del capítulo con el resto del libro, ¿no es cierto? Estudiamos el libro, el propósito, el bosquejo del libro, etc. Y luego tenemos un contexto inmediato, ¿no es cierto? El pasaje mismo, el desarrollo lógico de la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos que saber dónde está el texto. Sin un contexto vamos a tener muchas malas interpretaciones. Por eso tenemos tantas iglesias, tantas denominaciones, si no establecemos el contexto. Muy bien, entonces, primera pregunta para estudiar la Biblia, ¿dónde está el texto? Es importante. ¿Amerita estudio? Sí, bastante estudio. Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué dice el texto? Amén. ¿Qué dice el texto? Eso es la observación. Nos anima a observar la palabra de Dios. Nos anima a hacer todo este análisis léxico, amén, el significado de las palabras, análisis sintáctico, la lógica de la palabra, análisis morfológico, el comportamiento de las palabras, las voces, los tiempos. Yo tengo que empaparme de la palabra de Dios y tomo las observaciones que la Biblia sugiere, amén. Eso es importante. ¿Qué dice el texto? ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Dónde están hablando? ¿Qué sucede? ¿Dónde está el énfasis? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Amén. Luego estamos en la tercera pregunta y nos anima al tercer proceso. ¿Dónde está el texto? El contexto. ¿Qué dice el texto? Hacemos observaciones. Y luego, ¿qué quiere decir el texto? Amén. No solo basta saber qué dice el texto, sino qué quiere decir el texto. Siempre volvemos a muchos ejemplos. Si estamos estudiando el libro de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Qué dice el texto del verbo? Que en el principio Él era Dios, ¿no es cierto? Y Él era con Dios. Eso dice, pero cuando preguntamos qué quiere decir el texto, nos anima a interpretar. La pregunta es, ¿qué es el verbo? Por ejemplo, ¿qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? Entonces, ¿qué significa que Él estaba antes del principio? ¿Qué significa que era con Dios? ¿Ven? Las preguntas que nos animan a no tener una respuesta inmediata, al mismo tiempo nos animan a profundizar. Eso para nosotros es la interpretación, lo que quiere decir el texto, el significado profundo. Amén. Y estamos viendo algunos principios para interpretar la palabra de Dios. ¿De dónde lo estamos tomando? De la Biblia. Y hoy es una de las clases más importantes que les digo en cuanto a la interpretación. Gracias por venir. Si no ha estado al día, repase los videos que hemos colgado en el canal de la iglesia para que no tenga un, digamos, cierto vacío, porque a manera de resumen nomás estamos viendo qué quiere decir el texto. Y para no dejarlo ahí, hay una pregunta más que veremos, es ¿cómo se relaciona el texto conmigo? Eso se llama
la aplicación o la implicación. Amén. Entonces son las 4 preguntas que estamos respondiendo. Ahora estamos en la tercera, en la interpretación. Entonces, ¿dónde está el texto? Analizamos el contexto. ¿Qué dice el texto? Observamos el texto. ¿Qué quiere decir el texto? Interpretamos el texto. Muy bien. En la interpretación responde la pregunta, ¿qué quiere decir el texto? Buscamos ¿qué? El significado de la palabra del Señor. Y en primer lugar hemos visto qué es lo que tiene como meta la interpretación. ¿Qué es lo que busca la interpretación? Y hemos dado un resumen la semana pasada. ¿Qué busca la interpretación? Lo que usted quiere poner al texto, su manera de interpretarlo, o cómo los predicadores modernos interpretan el texto, o qué busca la interpretación, el sentido original del texto. Amén. Lo que quiso decir el autor bíblico. Muy bien. ¿Qué más busca la interpretación? Obviamente, no lo que yo como lector determino, sino lo que el autor determinó. Amén. Lo que la audiencia original entendió. Es importante por eso entender el contexto. ¿Qué más busca la interpretación? ¿Qué más busca no interpretamos la Biblia en función de la ciencia, ni de cosas variables, ni subjetivas, sino que la interpretación busca varios significados o uno solo. Un solo significado. Amén. No hay muchas interpretaciones, hay una sola interpretación, hay un solo sentido, hay un solo significado. Cuando usted empieza a alegorizar la palabra de Dios y poner significados donde no hay, entonces tienes doctrinas tan perversas como, por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Alegorizando una parábola, los católicos establecen una doctrina así. O empiezas a jugar a interpretaciones de algunos dispensacionalistas sobre las 7 iglesias que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, y tratando de encajar una iglesia a cada grupo de años, a 100, 200 años, la iglesia en Éfeso, otros 200 años, la iglesia que sigue en Esmirna, tratando de alegorizar, no, esto encaja esta fecha, esto encaja esta fecha, ahora estamos en la Odisea. Eso no dijo la palabra de Dios. Amén. Estás alegorizando, o sea, estás buscando significados donde no hay. Muy bien, entonces importante eso, la interpretación busca un solo sentido, lo que el autor quiso decir. Y luego hemos visto que la interpretación busca el sentido, para empezar, ¿qué? Literal del texto, el sentido literal. Primero vamos a interpretar la Biblia de manera literal, amén. El sentido de la palabra, el sentido de las frases, pero ¿esto qué incluye? Figuras literarias, hay figuras de lenguaje. Y la misma Biblia nos invita, hay símiles, recuerda una comparación que se utiliza la palabra como la Biblia dijo, aquí yo vengo pronto como ladrón, eso es un símil, en Apocalipsis 16:15. Una metáfora también es una comparación, pero sin usar la palabra como. Por ejemplo, vosotros sois la sal de la tierra. No dice cómo, sino sois la sal de la tierra. También hemos visto otra figura como la personificación, cuando atribuimos una cosa o una característica humana a un animal o una cosa, como la Biblia dijo en Isaías 55:12, que todos los árboles del campo darán palmadas o aplausos. No lo interpretamos literal, porque no hay árboles dando palmadas o aplausos, pero es una figura literaria. Igual que cuando atribuimos una característica humana a Dios, se llama antropoformismo, hemos visto eso, o cuando atribuimos una emoción humana a Dios para poder entender la reacción de Dios frente a ciertas cosas como el pecado. También hemos visto algunos eufemismos donde la Biblia reemplaza palabras por otras. Cuando la Biblia dice, conoció a Adán a su mujer, tuvo una relación íntima y estrecha, física con su esposa. Entonces hemos hecho énfasis, mejor predicar lo que la Biblia dice. Amén. Mejor usar las palabras de la Biblia. Hemos visto la hipérboles, cuando la palabra de Dios da exageración y da énfasis a cierto asunto. Hemos visto las preguntas retóricas. Hemos estudiado un poco en Mateo 6, donde el Señor pregunta a aquellos que tienen poca fe, porque la respuesta es implícita. ¿No es cierto? La respuesta es implícita. Por ejemplo, en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Obviamente, la respuesta es clara, sí. Pero se usa el Señor bastante preguntas retóricas en la Biblia. También algunas expresiones idiomáticas que están en la palabra de Dios. Y lo voy a dejar ahí, eso es en resumen, ¿ya?
Muy bien. Luego, ¿qué más busca la interpretación? No solo el sentido literal, sino también el sentido gramatical. Por eso estudiamos la Biblia. Consideramos la sintaxis, o sea, la lógica de la secuencia de los pensamientos de la Biblia, el sentido léxico de las palabras, el significado de las palabras. Estudiamos el significado de las palabras y hemos visto cómo hacerlo. Hay 3 pasos para eso. Y ¿recuerdan? A ver, entre paréntesis, si yo quiero entender el significado de una palabra, ¿qué hago primero? Estudio todo el rango semántico, ¿no es cierto? Porque una palabra puede significar varias cosas. Ya. Por ejemplo, la palabra gracia, don, significa en el Nuevo Testamento o regalo. En el Antiguo Testamento a veces gracia en el contexto tiene que ver al aspecto externo, pero ¿de qué gracia está hablando? Luego busco ¿qué? El uso común de la palabra. ¿No es cierto? Si el apóstol Pablo está hablando de gracia, miré por todas las epístolas del apóstol Pablo que habla de gracia y veo sus contextos y finalmente vuelvo a mi contexto para darle una definición. El contexto es lo que determina al final. Amén. Muy bien. Luego hacemos un análisis morfológico, es decir, los tiempos verbales, si es plural o no, singular, etcétera. Solo el comportamiento de las palabras, que es importante, hermano. Es importante. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6, estos verbos que nos dan el bosquejo sobre el hombre de Dios, ¿cuál era? Huye, ¿qué más? Sigue, pelea y guarda. Todos están en el mismo tiempo. Es un tiempo imperativo presente. La idea de esta expresión es que constantemente tienes que hacer lo mismo. Por eso estudiamos morfología, el sentido de entender lo que el verbo quiere transmitir. No dice huye, no es el sentido de un momento nada más, sino huye constantemente, sigue constantemente, pelea constantemente y guarda constantemente. ¿Ves? Es importante. Hay un tiempo en el idioma que se escribió que no hay en nuestro idioma, se llama paoristo. El significado de ese verbo solo nos da una acción en un tiempo, nada más, no se vuelve a repetir. Habrá ejemplos que lo miraremos más adelante. No quiero entrar a mayor detalle. Muy bien. Entonces, la interpretación busca el sentido literal, el sentido gramatical. Luego, hemos visto que la interpretación busca entender el texto, otra vez, de acuerdo a su contexto histórico. Amén. No se olviden de eso, lo que rodea el texto. Es importante. ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué circunstancias estaban dando? Políticas, económicas. Todo esto es importante. Luego, en séptimo lugar, hemos visto que la interpretación busca que se cumpla o analizar el texto, interpretar el texto a la luz del principio de la analogía de fe. Básicamente es como el principio de sintaxis que hemos visto nosotros, es decir, que la Biblia no niega ninguna parte a otra parte, no contradice una parte a otra parte. Este principio dice, si debidamente es interpretado una porción, jamás va a contradecir otra porción que también es debidamente interpretado. Por eso la palabra de Dios es perfecta. Amén. Este principio de analogías de fe nos enseña esto. Si una parte de la Biblia es correctamente interpretada, no va a contradecir nunca cualquier otra parte de la Biblia correctamente interpretada. Y hemos hecho la diferencia entre contradicción y una paradoja. ¿Recuerdas lo que hay en la Biblia que es? Paradojas, cuando dos verdades coexisten paralelamente, que parecen contradecirse, como la predestinación y la culpabilidad del hombre, son paralelas. Sí, Dios predestinó, sabe quiénes son salvos, amén. Pero eso no quita que el hombre sigue siendo culpable. Sí, Dios escogió a los suyos antes de la fundación del mundo, pero eso no quita la responsabilidad del hombre de ¿qué? De creer en Cristo Jesús y recibirle. ¿Ves? Son dos verdades paralelas y se unen en el trono de Dios, la soberanía de Dios. No es que se contradice una a otra. Hemos visto eso, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y hemos visto versículos que parecen contradecirnos. Uno nos dijo, sí, eres salvo por obras, y otro te dijo que no eres salvo por obras. Depende de los contextos. Al final hemos visto que la justificación es por gracia, pero el justo evidencia su vida en justicia en nuevas obras. O sea, hemos hablado mucho acerca de eso. Amén. Muy bien, luego la interpretación busca entender el texto de acuerdo con la teología histórica, es decir, no somos los únicos que debemos llegar a las verdades, no hay nuevas verdades, como la iglesia en los últimos 2000 años ha ido interpretando la Biblia. No tenemos nuevas verdades, amén. No tenemos nuevas verdades, no hay verdades que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, la iglesia naciente no sabía, y nosotros sí, no hay eso, no hay nueva revelación. De pronto vamos a tener nuevas iglesias, no hay. Entonces nuestro trabajo es, una vez obteniendo la verdad, vamos a ver cómo la iglesia
a lo largo de este tiempo lo predicó. Amén. Muy bien, hermano mío. Ahora quiero que nosotros podamos entrar también a esta parte. Hemos visto que la interpretación busca entender el texto de acuerdo con el género literario, y eso lo vamos a ver con detalle más adelante. O sea, no solo figuras literarias, sino géneros literarios. Dentro de la Biblia tenemos géneros literarios, por ejemplo, poesía, cómo interpretamos poesía, sus características, cómo interpretamos la narrativa, cómo interpretamos la profecía. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora a continuación, hermano, no solo hemos visto lo que la interpretación busca, sino vamos a ver las implicaciones de la interpretación. Hay implicaciones originales en la interpretación y quiero que me preste atención. Ustedes saben que la Biblia se interpreta a sí misma también. ¿Recuerdas la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis? En el capítulo 1, cuando el Señor presenta esta gran visión gloriosa de su persona a Juan, le habla de que Él está en medio de los candeleros de oro, habla que en su diestra están las estrellas, que son, según la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos qué son esas estrellas? Porque la Biblia misma da el significado. Jesucristo dice, estos candeleros son las iglesias, y estas estrellas que están en mi mano derecha son los ángeles de las iglesias. ¿Ves? La Biblia se interpreta a sí misma también. La Biblia se interpreta, así como se interpreta a sí misma, como da el significado de sí mismo, la Biblia también hace implicaciones y hasta aplicaciones. Pero vamos a hablar de implicaciones. Recuerdan que en las primeras clases hemos hablado de estas palabras, implicaciones y aplicaciones. Las palabras en sí no están en la Biblia, pero nos dan los conceptos. ¿Cuál es la diferencia? La última pregunta en nuestro estudio es, uno, ¿dónde está el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir el texto? Pero ¿cómo se relaciona el texto conmigo? ¿De qué sirve que interprete si yo no tengo una respuesta hacia el texto? Amén. Debo tener una respuesta. Muy bien. A esa respuesta se le llama implicación y aplicación. Cuando implicación, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de implicación, hacemos, digamos, una aplicación, pero de manera general. Podemos implicar muchas verdades del Nuevo Testamento, de cómo ser una iglesia ejemplo, según el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, por ejemplo, a nuestra iglesia de manera general. Amén. Por ejemplo, el libro de Efesios 1, en los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo da dos grandes características de una iglesia. ¿Y qué dice de la iglesia en Éfeso? Si ustedes leen, dice dos características. A ver, vamos rápidamente. ¿Quién me dice cuáles son las dos características en Efesios 1, en la salutación del apóstol Pablo, de la iglesia en Éfeso? ¿Cuáles son esas dos características? Pablo, ¿qué más dice? A ver, apóstol de, ¿qué más? Por la voluntad de Dios. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cuáles son las características de una iglesia en el Nuevo Testamento? Santos y fieles. Ahí está la verdad. Amén. Entonces, esta verdad lo tenemos que trasladar a nuestros días y lo implicamos de manera general a la iglesia. Nuestra iglesia debe tener la misma característica. Estas dos verdades. Debemos ser santos, apartados totalmente para el Señor y fieles. ¿Ven? Lo estamos implicando. Ahora también lo podemos aplicar y cada uno de ustedes debe reaccionar a esto. ¿Es usted una persona santa, apartada para el Señor? ¿Es una persona fiel? Si es como miembro de una iglesia, ¿ve? Eso lo aplicamos a nuestras vidas, lo aplicamos. Muy bien, entonces la implicación es una aplicación general y la aplicación es muy personal, muy singular. Muy bien. Ahora la Biblia tiene este tipo de ejemplos también. Hay verdades que implica. Hay implicaciones originales que trae del Antiguo Testamento o de revelaciones anteriores y lo implica. Entonces, para interpretar yo tengo que distinguir esto. A veces lo torcemos un poco. Mire, tenemos que nosotros entender que existían implicaciones en el contexto original. Las implicaciones son inherentes al significado original del texto. Lo que el autor escribió para la audiencia presentaba ciertas implicaciones. Un ejemplo, Efesios 5:18. Vamos con mi hermano por este lado. Vamos a empezar, luego vamos a llegar hasta acá. Primero, hermano Aarón, busca Efesios 5:18. Muy bien, el apóstol está predicando esto a la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? No os embriaguéis en vino. Vamos a suponer, de repente estamos en el mismo Asia,
Estamos en Éfeso, luego tienes Esmirna, hay muchas otras Colosas, también tienes la Odisea, Frigia, ahí también había varias iglesias que están dentro de Asia, que no se menciona en Apocalipsis, por ejemplo. Pero vamos a suponer que llegamos a Colosas, una iglesia muy cercana, y probablemente salió de Éfeso también, y llegamos ahí y están todos embriagados con vino. Y le preguntan, hey, ¿pero por qué? Dice el apóstol Pablo. No, pero pastor, tú no nos has dicho que no nos embriaguemos con vino. No, sí lo dije. No, le dijiste a los hermanos en Éfeso, pero no a nosotros. Estaríamos nosotros diciendo, qué locura estos hermanos, ¿no es cierto? Amén. Ya. Vamos a suponer, vuelve a la iglesia en Éfeso y encuentra a todos otra vez embriagados. Pero dije que no os embriaguéis con vino. Pero pastor, no nos hemos embriagado con vino, con sidra. Ellos tenían que implicar y aplicar cada una de sus vidas las verdades. Y la Biblia lo interpreta y lo implica en su contexto. No os embriaguéis. Si el apóstol Pablo estuviera en estos días, tendría una lista larga de bebidas. ¿No es cierto? El punto que es aquí para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es tomar de esta implicación? Dios dice, antes de ser llenos de vino, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cuál es la implicación aquí? Que nada debe la verdad, mejor dicho, ¿cuál es la verdad que vamos a aplicar para nuestros días? Que nada debe embriagarnos. Y el apóstol dijo en 1 Corintios, nada dejaré dominar de ninguna cosa. Sé sobrio. ¿Cuántas veces el mandato, sé sobrio en 1 Timoteo, a Tito, a los líderes, a los varones del Señor, sé sobrio, sé sobrio? Entonces yo tengo que considerar la implicación que la misma Biblia hace de las verdades. Mire, el libro de Proverbios capítulo 23, vamos, Proverbios 23, 29, Andy, ayúdame hermano, 23, 29, mira, esto es importante. ¿Qué dice el versículo 29, Andy, hasta el versículo 31? Sí, del 31. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Ya. ¿Ves el principio en el Antiguo Testamento? El principio en la Biblia es claro. Habla de una sustancia que uno puede consumir. ¿Y qué pasa con esa sustancia? Te cautiva, te llena de sí, te hace hablar diferente, pensar diferente, ver diferente. Amén. Ahora, el apóstol Pablo mucho de eso está tomando y lo está implicando en el Nuevo Testamento a la iglesia. No os embriaguéis de vino. Amén. Pero de repente por un hermano, pero pastor, yo no me embriago de vino, pero sí de sidra o de cerveza. No, pero no dice aquí vino. Oh, pastor, yo me drogo, pero no está mal porque no estoy yendo en contra de la palabra de Dios. Pero no dice aquí droga. Pero el principio está. Entonces, cuando yo interpreto la palabra de Dios, tengo que considerar también el contexto de las implicaciones, porque la Biblia también implica las verdades a sí misma en sus contextos. Y al mismo tiempo, para mí me sirve eso. Mire la palabra de nuestro Dios en otra porción. Note el libro de Isaías 5, verso 11 al verso 12. Hermano Eliseo, ayúdame hermano. Isaías 5, 11, 12. Y luego a mi hermano Emilio, 1 de Pedro 4, verso 3. Isaías 5, 11 al 12. Si lo tiene mi hermano, ayúdenos. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Todo momento en el Antiguo Testamento, sí, pero el pastor no está hablando de cervezas, no está hablando de sidra, no está hablando de cualquier sustancia. Es el principio que uno ingiere y causa dominio sobre mí. Estoy embriagado, estoy borracho. No, pero ahí no dice
droga, ahí no dice marihuana, ahí no dice cigarro, ahí no dice cerveza, ahí no dice, pero está el principio bíblico. Amén. De la palabra de Dios, la Biblia implica estas verdades. Ahora, 1 Pedro 4:3, ¿qué dice mi hermano? 4. Gracias, mi hermano. Todos estos pecados, ¿a qué hacen referencia? A que hemos perdido el control y que somos dominados por todo, por nuestra carne, hablando de lascivias, concupiscencia por nuestra carne, embriagueces por sustancias, alcohol, vino, cualquier cosa que me emborracha, drogas, lo que sea, lo que me emborracha, hablando de orgías y todo esto, disipación, abominables idolatrías, todo lo que causa dominio, dentro y fuera, está en ese contexto, borracheras. Ahora, ustedes deben entender la implicación en ese contexto, amén. Si hablamos un poco del vino ahí, porque siempre hay una discusión hasta el día de hoy. No, Cristo tomó vino, tenía alcohol, no tenía alcohol, ¿qué pasó? Por ahí un borrachín va a escuchar, no, sí tenía alcohol, yo también como el Señor voy a tomar mis copitas. Cualquiera que quiera andar en la carne va a buscar una excusa para seguir en el vicio. Pero la palabra vino tiene dos palabras en el Nuevo Testamento. Sí, una refiere al alcohol, otra a menos, pero debe ver el uso y el contexto. En nuestros días, hermano, nosotros abrimos nuestro caño. Bueno, tampoco ninguno puede tomar directamente, pero al menos ha recibido un tratamiento. En otros lugares, por ejemplo, en nuestro país vecino Chile, abres cualquier cañito y puedes tomar el agua tranquilamente, no hay problema. Tiene un tratamiento, ¿no es cierto? Nosotros usamos ahora ciertas sustancias, usamos cloro, qué sé yo, lejía para desinfectar el agua y beberla. En esos días no tenías eso. ¿Qué tenías? Vino. Si tenías sed, tomabas con vino, sí, pero el suficiente grado para quitar la impureza, pero no para embriagarte. Incluso llevabas el zumo como manera portátil y ni bien podías, echabas agua para tener agua purificada y no te haga daño. O sea, tenía un uso común, un uso común. Es el contexto. Por eso también le digo, no dado a mucho vino. Entonces, ¿debo tomar de vez en cuando vino? La palabra es importante, incluso a entender la implicación de la verdad que la palabra de Dios hace en su contexto para que yo lo pueda tomar estos días. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces en la implicación de la Biblia y las aplicaciones o las implicaciones en nuestros tiempos? De los originales a nuestros tiempos. Por ejemplo, otra vez, Efesios 5:18. Vamos a pedir otra vez Efesios 5:18. Efesios 5:18. Mi hermano Fausto, si usted puede encontrarlo, léalo otra vez. Efesios 5:18. Ahora, ¿cómo será esta implicación en nuestros días? La ve, búscame. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino. Amén. Ahora, la Biblia lo implicó en esos días. Amén. Dijo vino. Pero si hubiera tenido cerveza, cerveza. Si hubiera tenido otro. Ahora, ¿cómo a nosotros nos afecta esta implicación para nuestros días? ¿Cómo nosotros ahora tomamos eso para nuestros días? Tenemos que entender el principio. ¿Cuál sería el principio? Porque uno diría, pero pastor, ¿qué bebidas ahora hay acá que pueden causarte, te llenan y todo lo que tenga alcohol, cerveza, ¿qué más? Uno, no, pastor, no me haga recordar la vida anterior. Pero no solo está hablando de bebidas alcohólicas, porque ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Mire, 1 Corintios 6:12, ¿qué dice? Aaron, 1 Corintios 6:12. Ahí está, avanza un poco más, mi hermano. Uno más. Uno más. Sí. Regresa al punto 2. Uno más. Amén. Dice el apóstol Pablo,
en medio de ese contexto, ahí los de Corinto, como siempre rebeldes, dice, pero pastor Pablo, todo puedo hacer. Amén. Si quiero embriagarme con cerveza, si quiero embriagarme con vino, si quiero embriagarme con sidra, si quiero drogar, si quiero fumar, lo que yo quiero, yo lo puedo hacer. Todo me es lícito. Pero la palabra de Dios dice, ya, a ver, todo te es lícito, pero, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Ah? No todo conviene. ¿Y qué más? No me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que espera el Señor del creyente? Que sea lleno de ¿qué? Del Espíritu. Del Espíritu, no de cualquier sustancia que me llene y deje que sea un hombre totalmente marioneta. Hablo diferente, veo diferente, me conduzco diferente. Cualquier sustancia que yo ingiero y me causa dependencia no es del Señor. Ese es el principio. Amén. Sería una locura que digan, no, pero pastor, no habla de tal droga, no habla de tal, no, cualquier sustancia que cause dominio sobre mí no es del Señor. Que me haga hablar diferente, que me haga ver diferente, que me haga conducirme diferente. Si tú ves la conducta de una persona que está dado al alcohol y es triste, gracias a Dios que a muchos el Señor los sacó de esa manera de vivir, habla diferente, piensa diferente, vive diferente. Cuando no tiene esa sustancia en su vida, no puede estar en paz. Su estilo de vida está condicionado por ello. Ahora, ¿cómo lo podemos seguir implicando en nuestras vidas? ¿Qué otra cosa nos puede emborrachar? La Biblia habla en 1 de Juan de los deseos de la carne y qué más, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos ojos que son la ventana del alma, ¿no ves a los jóvenes que están llenos de sus dispositivos móviles, de películas, de lo que ven? Hay mucho de eso que es malo, que nos emborracha, honestamente. Entonces, ¿cómo lo implicamos para nuestros días? La palabra de Dios dice, no me dejaré dominar de ninguno. En Gálatas 5:21 va a hablar de borracheras como obra de la carne. En Romanos 3, del 13 al 14, Dios está animándonos a vivir sobrio y tener dominio propio. Bueno, vamos a pedir a Andy, ayúdame, hermano. Andy, Romanos 13, versos del 13 al 14. Estamos aprendiendo esta noche algunos principios de la interpretación de la palabra de Dios. Ya hemos visto la primera parte, lo que la interpretación busca, el sentido original del texto, lo que el autor quiso comunicar, amén, el significado singular, la interpretación literaria, considerando las figuras literarias, la interpretación considerando la gramática, el contexto, amén. También ahora estamos viendo en la siguiente parte las implicaciones de la Biblia. También, ¿qué es una implicación? Es la forma de manera general como aplicamos las verdades de la Biblia. Entonces la Biblia también implica a sí misma. Ella se interpreta a sí misma, pero también ella aplica las verdades a sí misma. Implica también esas verdades. ¿Y cómo nos afecta es el día de hoy? Entonces el ejemplo era con Efesios 5:18. Por ahí un hermano dice, pero pastor, ahí no dice vino, puede embriagarme de cerveza. El punto es que está mal. Lo implicó la Biblia desde el Antiguo Testamento, no te embriagues. Ya. ¿Qué dice Andy? Amén. Nos anima a ser sobrios y tener dominio propio. Y borracheras va a implicar a muchas cosas que uno puede ingerir que le causa dominio. ¿No es cierto? Porque siempre los jóvenes o algún hermano dice, pero pastor, ¿dónde dice aquí no fumar? ¿Dónde dice aquí no cometer tal droga? No, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos, tomamos las verdades de la palabra del Señor y lo implicamos a nuestras vidas. Amén. Y lo implicamos al día de hoy. Ya, muy bien. Ahora, algo que debemos entender, no todas las implicaciones que están en la palabra de Dios deben tener necesariamente una aplicación directa el día de hoy. No todas. Vamos a hacer un ejemplo. Libro de Números 15, versos del 38 al verso 39. Voy a pedir a mi hermano. Hermano Liceo, ayúdanos por favor a buscar Números 15 del 38 al 39.
Nunca se olvida, hermano. En la interpretación buscamos la verdad, la verdad. Y eso es lo que aplicamos. ¿Qué dice Números 15, del 38 al 39? Gracias, mi hermano. Les pregunto, hermano, ¿cómo implicaríamos ese versículo a estos días? ¿Cómo? Si lo hacemos literalmente, tendríamos que poner todos en nuestras vestimentas estas franjas azules, ¿no es cierto? O de repente, si tomamos más leyes, iríamos como cierta secta ahí, teniendo nuestro lugar nuevo, la Nueva Jerusalén, el nuevo pueblo, y nos vestiríamos como se vestían en el Oriente en aquellos días, y sacrificaríamos animales y todo eso. Por si acaso hay ciertas congregaciones que hacen sacrificios todavía. Así que, ¿cómo lo implicamos? Debe entender que no toda implicación en el Antiguo Testamento tiene una aplicación directa para nosotros en nuestros días. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros a ver? El principio, los principios. Si usted prestó atención a la lectura, ¿por qué el Señor, si responden la pregunta va a entender el principio, por qué el Señor les pidió que pongan borde a sus vestidos, esta franja y esta franja de bordes con cordón azul? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí está. Traen los mandamientos y los pongan por obra. O sea, Dios quiere que el pueblo tenga una señal visible en ellos para que constantemente no se olviden de qué, de obedecer la palabra de Dios. Ahí está el principio. Amén. Entonces, mirando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿cómo nos haría eso a nosotros hoy? El llamado a obedecer a la palabra de Dios es un principio constante. Dios espera que no seamos oidores, sino hacedores. Y que constantemente nosotros tengamos presente el hecho que Dios pone el énfasis en el hacer la palabra de Dios. No solo en escuchar, sino en el hacer. Y esto se va a repetir en todo el Antiguo Testamento, en todas las leyes del Señor. Y una razón por qué Dios saca a su pueblo es porque olvidó hacer las palabras de Dios, olvidó obedecer. Por desobediente, Dios lo sacó de la tierra que fluye leche y miel. Entonces, el principio está claro ahí, la verdad está clara ahí. Y Dios espera que nosotros tengamos una actitud correcta a su palabra, que podamos obedecerla, que sea un recordatorio constante en nuestras vidas. Y Dios dijo a su pueblo: yo quiero que tengas este recordatorio en ti constantemente. Pero mire la palabra de Dios, libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16. Vamos a pedir a mi hermano Emilio que busque Colosenses 3, 16. Ahora, el pueblo cada vez que miraba eso, uno al otro se recordaba: obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Nota la importancia unos a otros. La palabra de Dios debe estar en abundancia en nosotros. Y una de las evidencias, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que la Biblia está en nosotros y estamos obedeciendo, es que nos enseñamos, nos exhortamos y nos animamos con toda sabiduría. Y la expresión de la adoración debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Es un recordatorio visible de que debemos poner por obra las Escrituras. Ve un principio que está en otro, se mantiene. Y si lo ve de esa forma, cada vez que viene a la iglesia a cantar a nuestro Dios, usted está dando fe que es obediente a las Escrituras. No es por adorar,
usted no puede presentar una adoración si es que no es fiel a la palabra de Dios. Cada vez que cantamos es un recordatorio visible que estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios. Mire, el libro de Hebreos 10, del 24 al 25, vamos a pedirle a mi hermano, si nos puede ayudar, hermano mío, mi hermano Fausto, Hebreos 10, del 24 al 25. Del 24 al 25. Nota la palabra, exhortándonos. En el verso anterior que hemos leído en el libro de Colosenses, enseñándonos, exhortándonos. El principio está, debe haber un recordatorio visible en que debemos obedecer la palabra de Dios. El congregar constantemente a la iglesia es un recordatorio visible que venimos a la casa del Señor para obedecer su palabra. El cantar al Señor es un recordatorio visible de que constantemente debemos alabar y no solo alabar, sino poner por obra la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo nos implica eso el día de hoy? ¿Cómo usted puede tomar este principio de recordar constantemente, de poner por obra la palabra de Dios, por ejemplo, en su hogar? Un ejemplo que podría darlo. Si tuviéramos hermanos que pudieran eso, tendríamos hermanos más fieles en la iglesia. Tendríamos hermanos que canten con gozo. Mire, cada vez que usted abre la Biblia en su hogar y sienta a su familia, está obedeciendo la palabra de Dios, está enseñando a su familia a obedecer las Escrituras. Cada vez que abre la palabra del Señor y separa un momento para meditar y orar, está recordándose constantemente de poner por obra la palabra de Dios. Yo conocí una madre bastante piadosa que ponía versículos en ciertas partes importantes de su hogar y recordaba constantemente el obedecer a la palabra de Dios. La verdad está ahí, el principio está ahí. Amén. Entonces, el punto es, no toda implicación directa del Antiguo Testamento debe aplicarse directamente a nosotros, como hemos visto. Cuando interpretamos la palabra de Dios, ¿qué tomamos en lugar? La verdad. ¿Qué tomamos? Los principios bíblicos. Entendiendo el contexto original, las implicaciones originales, entendiendo todo esto para que tomemos la verdad y lo impliquemos a nuestros días. ¿Y qué más? Lo apliquemos. Muy bien, para resumir todo lo que hemos visto en esta parte, las implicaciones en la palabra de Dios, ahí hay un resumen de los principios. Gracias, mi hermano. El significado del texto determina sus implicaciones, no nuestras circunstancias modernas. Amén. Siempre volvemos al texto. Las implicaciones originales están limitadas al contexto histórico, cultural, lingüístico. Amén. Para nosotros nos sirve ¿qué? Los principios. Las aplicaciones contemporáneas deben derivarse fielmente de las implicaciones originales, no poniendo lo presente sobre el pasado, sino como se dijo, a lo que nosotros tomamos de eso a nuestros días. Luego, la distinción entre la implicación original y la aplicación moderna protege la intención del autor. Es importante para que nosotros no saquemos fuera de contexto. Amén. No saquemos fuera de contexto. Ahora, yo les hago una pregunta que es un poco difícil para algunos entender y responder. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento prohíbe, por ejemplo, Levítico 7, tomar sangre, comer sangre. En el Nuevo Testamento, de ahogado, y hay tres cosas, ¿no es cierto? En el concilio que hicieron, ahí sí tuvieron su conferencia. Mira, el mensaje principal, obviamente, era salvos por gracia, por medio de la fe. Y había dos cosas más que hicieron. Ya, no vamos a poder toda la ley del Antiguo Testamento, pero deben abstenerse del ahogado y de sangre. ¿No es cierto? Esas dos cosas, de ahogado y de sangre.
Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestros días? Tienes a un grupo de personas religiosas estos días que no hacen transfusión de sangre por este versículo. ¿Qué le dirías? Pero pastor, aquí dice la Biblia, no debo consumir sangre. Y una forma de una transfusión es como comer sangre. Entonces, no lo hago, prefiero morir antes de usar la palabra de Dios. Si fuera el caso, ya hubiera enterrado yo a mi esposa. Ella tiene 2 unidades de sangre importantes. El pastor es un pecador, ¿cierto? Qué difícil, pastor, qué difícil. Entonces, no sé, si ustedes no pueden responder esa pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que ver los contextos. Amén. Segundo, ¿qué tenemos que ver? El principio bíblico. El principio, ¿qué es lo que el Señor, por qué para el Señor en el Antiguo Testamento el contexto era la ley, el antiguo pacto? En el Nuevo Testamento el contexto es la nueva gracia, es el nuevo pacto, la gracia del Señor. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. El Antiguo Testamento hace énfasis a que no podemos cumplir la ley, vendrá un perfecto sacerdote y vendrá un perfecto sacrificio, y mirando a su sangre y su derramamiento de sangre que predica el precio del pecado, es la expiación, entonces seremos salvos. Así eran salvos en el Antiguo Testamento, mirando a Cristo. En el Nuevo Testamento, Cristo ha sido presentado. Ahí está el perfecto Cordero, el perfecto sacerdote, la perfecta ofrenda. Y según 1 Pedro, su sangre preciosa, y creyendo en la sangre preciosa, nos limpia todo pecado. Entonces, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la sangre era importante para el Señor. ¿Por qué abomina al asesino? Porque derrama sangre. Porque la sangre representa para el Señor lo vital en nosotros. Es la vida que Él ha originado, es la vida que Él nos ha proporcionado y que es valiosa para Él. Y tiene mayor énfasis cuando se habla de la sangre de Cristo Jesús. Por eso Dios decía en el Antiguo Testamento, el que comía de sangre era la sangre, moría. Córtalo. Porque apuntaba a la preciosa sangre de Cristo Jesús. Lo importante que para el Señor, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Es lo que decía, no hay remisión de pecados. En el Nuevo Testamento hay muchas leyes. O sea, si hubiésemos tomado leyes no te digo, hermano, cada ley en el Antiguo Testamento tiene principios que son vigentes para nosotros hoy, aunque no lo apliquemos directamente. Hay principios. Entonces, si nosotros aplicamos directamente las leyes del Antiguo Testamento, en estos días nosotros tendríamos que sacrificar animales, tendríamos que vestirnos, volveríamos a judaizarnos otra vez. Hay muchas leyes ahí. Pero ahora, en el libro de Hechos, ustedes leen la palabra del Señor, capítulo 15, con detalle, ahí está. Primero, salvos por gracia, por medio de la fe, no circuncisión. Amén. Segundo, no ahogado y no de sangre. En ese mismo contexto. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa la iglesia. La sangre representa el sacrificio de Cristo por nosotros, el precio que Él pagó, y ese sacrificio, según la palabra de Dios, ese derramamiento de sangre limpia nuestros pecados, borra nuestras maldades delante de Dios. Por eso nuestra apreciación a la sangre. Ya. Ahora, si pastor, puedo comer sangría, hay pastores que no comen sangría, a otros le piden la carne bien. A mí me gusta ya, pero otros, para que no haya sangre, pastor, bien dorado, para no desobedecer la palabra de nuestro Dios. No estoy diciendo que vaya y coma sangre, sino que usted entiende el valor de la sangre para el Señor, porque apunta a su Hijo. Ese es el punto. Amén. Ese es el punto. Si usted entiende eso, si valora eso y respeta eso, amén. Pero hay circunstancias y hay circunstancias. Que mi esposa no entendía eso, amén. Que yo no entendía eso, amén. Entendíamos, pero entendíamos que era necesario también el hierro que necesita, si no dejaríamos de consumir lo que hay en la sangre. Hay hierro. Ustedes dejarían de comer todo lo que tiene hierro. Hasta hay ampollas de hierro, ¿no, hermana mía? Sí. El principio es ese. No es que me gusta la sangrecita, voy comiendo por ahí por allá. No, respetamos mucho la sangre, porque la Biblia dijo literalmente por ese sentido.
Pero en estas circunstancias estamos entendiendo que no queremos quebrantar eso deliberadamente, como lo hacían en el Antiguo Testamento. En las culturas paganas es las que se embriagaban y tiraban sangre, se tajaban, eran sangrientos. Por eso Dios aborrece esa conducta. Y el hombre violento también. Muy bien, vuelvo a la Biblia, hermano mío. Vamos a entrar un ejemplo, ojalá que me alcance el tiempo. ¿Cómo diferenciamos una interpretación de una aplicación? Para que no haya problemas. Lo que predicamos con fuerza son las verdades que interpretamos. Las aplicaciones están en sus vidas. ¿Me entienden eso, hermano mío? Desde el púlpito puedo hacer implicaciones y ciertas aplicaciones, pero usted conoce mejor esto en su vida. Es importante eso. Amén. Tiene que ser importante eso. Mire, ¿dónde dice en la palabra de Dios que debemos nosotros usar corbata para predicar? ¿Dónde dice? No dice. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Dónde dice en la Biblia que las hermanas deben usar falda y los varones pantalón? ¿Dónde dice? No dice. Pero, ¿qué tenemos entonces? Los principios. Y tenemos que aplicar e implicar los principios. Entonces, la esencia y la aplicación es esta: ver cualquier diferencia entre la audiencia original y nosotros y quitar todo lo que no sea aplicable, y lo que aplicamos son los principios eternos a nuestras vidas. Por eso, cuando empezamos esto, hicimos un cuadro. Tenemos una gran diferencia entre nosotros y los de antes, ¿no es cierto? Los años, la cultura, el idioma, la geografía. Tenemos que cruzar la brecha con los principios bíblicos, interpretar las verdades, obtener las verdades analizando el contexto, observando, y luego tomamos las verdades y lo aplicamos hoy en nuestras vidas. Eso es la Biblia. Y hay verdades que directamente lo aplicamos. Normalmente lo que está dirigido a la iglesia, las epístolas, por ejemplo, casi todo es directo ahí, a nuestras vidas. ¿Qué parte de ser fiel, no dejando de congregarse, no lo podemos entender? Amén. Es claro, la aplicación es obvia en nuestras vidas. Ahora tenemos el Antiguo Testamento, que también hay que predicarlo, pero tenemos que considerar cómo se interpretó esto a lo largo del Nuevo Testamento, qué es lo principio, porque no todo lo puedo aplicar directamente a mi vida, si no estaríamos sacrificando animales y matando a todo desobediente e infiel. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para entender todo eso, porque Dios espera, según 2 Timoteo 2:15, que tracemos bien la palabra de Dios. Vamos a hacer un ejemplo con el Salmo 51. Vamos al Salmo 51, verso 11. Vamos a pedir a otro hermano. Ahí está mi hermano Carlos, qué gusto verte, hermano. Bienvenido, hermano. ¿Podrías ayudarnos, mi amado hermano, leyendo Salmo 51, 11? Vamos a hacer un ejemplo entre interpretación y aplicación. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo. Gracias, mi precioso hermano. La pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo David? ¿Que la salvación se pierde? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros que creemos que somos salvos por gracia, creemos que el Espíritu de Dios está con nosotros siempre. No se pierde. ¿Por qué David entonces está diciendo, no eches de mí tu Santo Espíritu? Era su temor. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Vamos a poner a prueba todo su conocimiento de hermenéutica hasta hoy. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a poner todas las reglas de la hermenéutica que hemos aprendido hasta hoy para interpretar este texto y cómo nos sirve el día de hoy. Porque es un precioso salmo, el Salmo 51. Vamos al significado original. Primero, ¿qué significa originalmente? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para mí o para David? Ahí está, por ahí comenzamos. Amén. La mayoría de ustedes interpreta para mí. Amén. Al final tenemos una aplicación, cómo yo respondo a esto, pero primero tengo que pensar qué significaba para quién. Para David. ¿Quién es el autor del Salmo? David. Entonces, ya, muy bien. Primero analizamos qué. Vamos, hermanos, ustedes saben, pueden. Gracias, mi hermano, el contexto. ¿Dónde está el texto? ¿Ya ustedes conocen las circunstancias que rodean al texto? David cometió adulterio con Betsabé.
mandó a matar a su marido, no se arrepintió. Vino el profeta Natán, tú eres aquel hombre. Inmediatamente vino la advertencia y el juicio de Dios y comienza el arrepentimiento de David. Y escribe Salmos 51. ¿Ves? Este Salmos escribe David en el momento donde de veras quiere volver al Señor. Es el contexto histórico. Ya. Luego, ¿qué más analizamos? El contexto. Eso, ¿quién dijo literario? Alegría, muy bien, hermana. Gracias, está atenta. Es lo que está dentro del texto, amén. Dentro del texto. Ahí. Tenemos tres, ¿no es cierto? Tres tipos de contexto literario. ¿Cuál es el primero? ¿Qué es eso, mi hermana? Gracias, mi hermana. Mi hermana Mariluz está canónico. Luego, ¿qué tenemos? El contexto. No, ese no. Lejano, amén. Y luego, el inmediato, ya. El canónico, ¿qué es? Es la actitud del libro, y en este caso este pasaje también, con el resto de la Biblia. ¿Qué vemos ahí? La dirección. Bueno, la Biblia tiene el mismo plan histórico redentor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también tiene intertextualidad, o sea, hay verdades que se van revelando progresivamente. Ahora, en medio de todo eso, aquí hay algo importante. ¿De quién está hablando el verso 11? Sí, está hablando de David, pero ¿de qué persona? ¿Qué tiene que ver este verso con el texto, con el tema de Dios? Con el Espíritu Santo. Entonces, analizando el contexto canónico, haríamos la pregunta: ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo para David? ¿Y qué papel desempeñaba el Espíritu Santo para David? Pero también para el Antiguo Testamento. Es importante entender eso, porque les voy dando un adelanto. No es el mismo papel que el Espíritu Santo desempeña en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Entonces, por eso la palabra de Dios es tan preciosa, tan rica, tan grande, pero también propensos a desviarnos cuando lo interpretamos directamente. A ver, para mí, no, primero vamos a ver qué significaba para David. Vamos a analizar el contexto histórico, el contexto literario. Ahora, vamos a ver, ¿qué dice Números 15, 11, 25? Vamos a ver canónicamente, o sea, el Espíritu Santo. ¿Cuál era el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Quién le toca? Hermano Eliseo, ayúdeme con Números 11, 25. Hermano, usted con Jueces 14, 6. Hermano Emilio, Jueces 14, 6. Y mi hermano Fausto, Números 24, 2. Sí. Cuando estaba dando a Moisés la ayuda al Señor para gobernar a todo el pueblo, tomó del Espíritu de Dios y lo puso en cada anciano. ¿Ves? El papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía un rol importante. Estaba ahí para capacitar. Mire, ¿qué más? ¿Qué dice Jueces 14, 6? 14, 6. Gracias. Mire, el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era específico. Venía sobre ciertas personas y los capacitaba para ciertas tareas. Por eso es más comprensible porque Sansón se metió con una mujer, ¿no es cierto? Y con mujeres. Y menospreció su llamado, o sea, su ordenación como nazareo. Como nazareo. Ahora, ¿qué dice Números 24:2, mi hermano? 24:2. 24:2. Ajá. Números 24:2.
2. Ajá, 2, sí. Gracias, mi hermano. Vino sobre él. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento primero era específico. Y llegaba a ciertas personas, no a todas, de manera específica, para labores específicas. Y eran capacitados y dotados por este Espíritu para esas labores. La fuerza sobrehumana del Espíritu Santo que propuso para Sansón, la obra sobrenatural de sabiduría para Moisés y los 70 que estaban ahí. Ese era el trabajo del Espíritu Santo. Y ahora deben saber que y se venía y se iba. Mire, estamos viendo el contexto canónico. Ahora, ¿podría Dios quitar el Espíritu Santo de David? Viene que dice primera de Samuel, vamos a pedir a Aarón que busque rápidamente capítulo 16, versos del 14 al 19. ¿Cuál sería la respuesta? No tengan miedo, hermano. No va a decir, oh, ustedes creen que la salvación se pierde, son de otro grupo. No, no tengas miedo. No estamos hablando ahorita de salvación, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Les pregunto, ¿qué pasó con el Espíritu que vino sobre Saúl? Fue quitado de parte de Dios y fue reemplazado por uno malo. ¿Qué dice mi hermano? Del 14 al 19. 1 Samuel 16, del 14 al 19. Al 19, 14 al 19. Gracias, mi hermano. ¿Ven? Un rato, mi hermano. Te despertaste justo para ahora. Ahora, sí, sí, pero espera, mi hermano. Al final vamos a responder. Si no, se va a perder la hilación. Y vamos a ver. Sí, pero mi hermano, espérame un rato. De ahí conversamos porque vas a interrumpir y eso no está bien. Va a haber momento. Mire, lo que estamos probando es el espíritu de Dios. Tienes que entender todo para explicar eso. El espíritu de nuestro Dios venía antes, de manera específica, capacitaba y se iba. Lo mismo hizo con Saúl, lo mismo hizo con Balaam, que creo que está en el infierno estos días. Vino y bendijo incluso al pueblo de Dios y se iba. Y ahora, yo sé que a mi hermano le llama la atención cualquier cosa que es demonios, pero no voy a decir eso. Pero cuando hablas de un espíritu malo de parte de Dios, simplemente la palabra de Dios dijo que vino algo que lo atormentaba. Pero el punto es, volviendo a lo que nosotros estamos analizando en Salmos capítulo 51, ¿qué es entonces lo que David está pidiendo cuando dice en el versículo 11? ¿Qué es lo que dice? Otra vez, Salmos 51, no me eches delante de mí y no quites de mí tu espíritu. El Espíritu de Dios venía a ciertas personas para capacitarlas en ciertos trabajos, venía sobre todo en liderazgo, en la profecía, en fuerza y venía en sello también. Cuando Saúl fue escogido como rey, vino el Espíritu de Dios. Cuando David fue escogido como rey, fue ungido también con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué temía este varón? Básicamente lo que está pidiendo David: Señor, no me quites el privilegio en el que tú me has establecido. Señor, no me incapacites para seguir siendo el rey que debo ser. Es lo que David está pidiendo, eso, en ese contexto es eso. Ahora, ¿por qué? Ahora mire el contexto, luego del canónico que viene. El lejano. Mire la palabra de nuestro Dios, Salmo 51, el verso 1. ¿Qué dice Andy? Ayúdame rápido. Salmo 51, verso 1. Y mi hermano, versos 16 y 17 lo leerá usted, mi hermano Eliseo. Versos 16 y verso 17.
Amén. Ahora, ¿qué dice el 16 y el 17? Salmo 51, 16 y 17. Ya. David está buscando, en contexto lejano, vemos también el capítulo con todo el libro, pero en este caso vamos a mirar el Salmo 51 como fuera un libro, y dentro de esto estás viendo todo lo que está pasando. David empieza pidiendo misericordia, 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 y luego va a reconocer su rebelión, la negrura de su alma, y va a pedir, lávame más y más. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque en los versos que siguen, 16 y 17, y en el contexto de 1 Samuel, David ha estado presentando sacrificios, David ha estado orando, porque Dios le dijo después de esto, ese hijo que tiene Betsabé va a morir, y él demudó el rostro, ayunó, la gente se preocupó porque él estaba pidiendo, Señor, no lo hagas, no lo hagas. Él presentó los sacrificios, él sabía todo lo que iba a hacer, pero Dios no lo aceptaba. Dios no lo aceptaba. ¿Qué es lo que que estaba buscando David? Porque él vivió toda una vida religiosa cuando permitió este adulterio, cuando tapó este adulterio, cuando mandó a matar a Urías Eteo, tapó todo eso y ahí presentaba sacrificios, seguía oficiando como rey, como si nada hubiese pasado, como el pastor del pueblo de Israel, como si nada hubiese pasado. Pero David aprendió una gran lección. Aunque David está buscando arrepentirse honestamente, él sabía que los sacrificios no servirían, que todo lo que él podría hacer externamente no serviría. ¿Qué está buscando el Señor? ¿Qué dice al final del verso? Corazón contrito y humillado. Ese es el verdadero sacrificio. Mi vida puesto en ese altar. En Romanos 12 va a hablar de lo mismo. Entonces David está diciendo en todo este contexto, ahora viendo al contexto inmediato, entonces David está pidiendo entonces, ¿qué está pidiendo en el versículo 13? ¿Qué está pidiendo ahora? Nota el versículo 13, hermano. Vamos a pedir a alguien que lea. Hermano Emilio, lea rápidamente el versículo 13. El tiempo nos da ganando. Gracias, mi hermano. Andy, ayúdame, hermano, un favorcito. Lee el versículo 19. Ya. En ambos versos, él no puede hacer todo esto sin primero no tener un corazón contrito y humillado, totalmente capacitado por nuestro Dios. Entonces, cuando David está diciendo, Señor, yo quiero restauración de comunión, no quiero perder el gozo de la salvación y de la obra del Espíritu Santo en su llamado a ser rey. En su llamado a ser rey. No quiero que me pase lo que pasó con Saúl. Yo no quiero perder estos privilegios. Y nos muestra un verdadero cuadro de principios de cómo es un arrepentimiento. Primero, en el reconocimiento del pecado. Segundo, en el reconocimiento de la limpieza del pecado que solo proviene del Señor y no es a través de obras. Y tercero, el resultado de un verdadero arrepentimiento que anda en una nueva vida. Pero eso es lo que está pasando con David. Él obviamente creía en el Señor, era salvo por gracia, el mismo asunto, pero él estaba diciendo, yo no quiero perder estos privilegios, yo no quiero pecar otra vez, yo no quiero ser como Saúl, yo quiero enseñar a los transgresores, devuélveme ese gozo, Señor, no me dejes. Ese era básicamente el clamor de David. Ahora, teniendo esto, ya tenemos nuestro análisis de los contextos. ¿Qué tenemos? Tenemos las observaciones, ¿no es cierto? Las observaciones. Viendo el verso 11, entonces David no está pidiendo salvación, sino que está pidiendo restauración. El temor del perder el espíritu estaba relacionado con el oficio y su llamado. Es una oración bajo un marco teológico dentro del antiguo pacto. Ahora, volviendo a la interpretación, ¿por qué escribió David entonces eso? Después de su pecado con Betsabé, su oración refleja un temor real de perder la presencia de Dios, de su espíritu que lo ungió como rey, de la capacidad como rey. Su deseo de ser restaurado para continuar sirviendo a Dios era lo que él mostró en este versículo 11, el versículo 13. No estaba hablando de salvación eterna, ni de pérdida de la salvación, sino pérdida de bendición y de su oficio en su ministerio. Es lo que David estaba pidiendo.
y al mismo tiempo nos muestra un cuadro de arrepentimiento para volver a ello. Ahora, ¿cuál es la diferencia el día de hoy? ¿Cómo podría utilizar este versículo en nuestros días? Nosotros acabamos de estudiar el libro de Tito, ¿no es cierto? Cada cristiano, para empezar, tiene el Espíritu de Dios y puede ser quitado. No. El trabajo del Espíritu Santo en nuestros días, ¿qué es? Convence pecado, justicia y juicio constantemente, pero nos aparta para el Señor, nos hace vivir en santidad, nos capacita en santidad, nos aparta para el Señor. Y es el sello que somos salvos, su Espíritu en nosotros, es el sello. Amén. Es la obra del Espíritu. Cuando estamos llenos de la palabra, estamos llenos del Espíritu. Hacemos las cosas en la voluntad del Señor, estamos llenos del Espíritu, nos aparta. Romanos 8:9, Efesios 1, del 13 al 14. Ahora, desde el momento que somos salvos, el Espíritu de Dios está acá y no puede ser quitado. Pero si un pastor hace lo que David hizo, y muchos por eso dicen, pero David fue restaurado, y otro pastor en adulterio dice, también yo puedo ser restaurado. No. Es diferente. Incluso David entendió, hay un antes y un después en la vida de David del pecado. Nunca más volvió a ser el rey que fue antes. Nunca más. Llegó a ser viejo, las decisiones que toma, sus familias sublevándose, no sabe corregir a sus hijos. Aunque volvió al puesto, pero asumió todas las consecuencias. Si un pastor hace lo mismo que David hizo, el liderazgo tiene requisitos estrictos. ¿Recuerdas? En Tito 1, debe ser irreprensible, que dice marido de una, versos 6 al 9, marido de una sola mujer. Entonces hemos tomado el principio que el liderazgo debe ser irreprensible, es lo que esperaba Dios de David. Por eso oraba David por eso, para que el Señor no lo quite de eso. Y Dios, y en el nuevo marco que tenemos del nuevo pacto de gracia, Dios espera que el líder sea irreprensible en esta área. Entonces, aunque Dios no nos quite el Espíritu Santo, sí puede retirarnos del ministerio. Si somos hallados en este tipo de pecados y no somos hermanos que se han mantenido delante de los demás así, pero sí al mismo tiempo Dios espera que nos arrepintamos como David lo hizo, con un verdadero espíritu, humillado, arrepintiendo no las consecuencias, sino diciendo ¿qué he hecho? Mostrando esta actitud y este corazón contrito y humillado. Y este es un modelo de restauración, de comunión, de fervor, de gozo y volver al Señor, aún disfrutando de su gracia, pero entendiendo en el Nuevo Testamento que no volvemos a lo mismo. Así que eso es lo que nos ayuda bastante en poder entender. Aquí en resumen, pásalo mi amado hermano para terminar. Lamento la hora, hermano, se nos ha pasado. Ahí está el resumen. Para este punto de la interpretación, ¿qué significa el texto? En el versículo que hemos visto, David temía perder la obra del Espíritu. La aplicación en nuestros días, el creyente no pierde el Espíritu, pero pierde la comunión y la utilidad del ministerio. ¿Cuál es la diferencia en el antiguo pacto, nuevo pacto? ¿Qué es lo que permanece? La necesidad de arrepentimiento sincero en el antiguo y el Nuevo Testamento igual, en el Señor Jesucristo y el perdón de pecados en Él. El único que puede lavar nuestros pecados es su sangre preciosa, y David miraba eso, y por fe. Entonces, yo digo, uno de frente podría ir, de frente aplicarlo y puede tener algunos problemas. Es importante buscar entender el contexto. Es importante hacer la observación. Es importante luego interpretar. Es importante tomar la verdad y es importante aplicarlo. Si no, vamos a estar lejos. Ya ves, la Biblia nunca se niega a sí misma. Hay paradojas, sí, pero nunca se contradice. Lo que falta es estudiar. Tenemos que pedir al Señor que nos ilumine. Amén. Muy bien. Hermano, vamos a terminar en oración y yo te voy a contestar a ti por aquí para que los hermanos entiendan. ¿Ya? Vamos a terminar en oración. Vamos a orar.